Seguimos con las funciones del Departamento de Recursos Humanos. Ya hemos buscado al candidato, ya hemos seleccionado el mejor candidato, ya el candidato llega a la empresa. Muchas empresas lo que hacen es el plan de acogida del personal. ¿Qué consiste este plan de acogida? Consiste en intentar la integración del nuevo trabajador en la empresa, presentando a los diferentes miembros de la empresa, al equipo directivo. En muchas ocasiones te dan las normas de funcionamiento, te presentan pues tu puesto de trabajo, las herramientas que vas a utilizar. También te dan una formación inicial para que conozcas mejor los valores, los objetivos de la empresa. Y ya cuando estás en la empresa trabajando, también lo que hacen muchas veces en las organizaciones es lo que se denomina rotación de puestos. La rotación de puestos es que conozcas los diferentes puestos que están en la empresa, conozcas su funcionamiento y puedas trabajar en diferentes tareas, no solo estar especializado en una, y esto lo que conlleva a reducir la monotonía y aumentar la motivación en el trabajo. Seguimos con las funciones y los planes de carrera, que es lo que vemos aquí. Son programas para el trabajador que si cumplen esa formación, esos objetivos, esas metas, puede ir avanzando, como vemos aquí, en la empresa y poder promocionar. No sé si me había entendido. Digamos como que te ponen un programa con una serie de objetivos que si tú vas cumpliendo y formándote y consiguiendo esos objetivos, puede llegar a que puedas desempeñar un puesto de más responsabilidad y ascender y promocionar dentro de la empresa. Otra de las funciones que vemos aquí sería la formación. No os creáis que cuando terminéis la universidad y empecéis a trabajar, la formación se ha terminado. La formación siempre es continua. La empresa nos da la oportunidad, en primer lugar, de hacer una formación inicial, como hemos visto anteriormente, y luego también nos dan formación, puede ser dos tipos de formaciones: interna, que es desarrollada por la propia empresa, o también puede ser una formación externa. Esta formación puede ser de diferentes ámbitos, sobre todo, especialmente, claro, tiene que estar relacionada con el tipo de trabajo que estamos desarrollando. Y una de las preguntas tipo test que os ponen es si la formación se considera como un gasto. No, la formación siempre hay que verse como una inversión. Un trabajador bien formado quiere decir que va a aportar conocimientos a la empresa y esto generará beneficios y éxito en la organización. Otras funciones del Departamento de Recursos Humanos son estas dos que vemos aquí: la evaluación del desempeño y control del personal y el clima de satisfacción laboral. Simplemente deciros que en el primer caso se tiene que ver si el trabajador es productivo, si es eficaz en su puesto de trabajo, y luego también pues se realiza muchas veces pues el control sobre si es un trabajador que falta mucho al trabajo, es un trabajador que se está formando, si realiza horas extraordinarias. Y en cuanto al clima y satisfacción laboral, se intenta ver si el trabajador está cómodo en la empresa, si está motivado, y se establecen una serie de medidas para poder favorecer esa motivación del trabajador. En los apuntes veis algunas, como por ejemplo conciliación de la vida laboral y familiar, con el teletrabajo, que bien estamos viendo ahora con el coronavirus, el tema del sistema retributivo, que la empresa los trabajadores puedan comunicar cuáles son sus intereses, deseos y sus quejas a los puestos directivos. Pero esto lo vamos a ver principalmente en la pregunta de motivación al final del tema. Otra de las funciones principales que ya os comenté y que hay que estudiar bien es la administración del personal. Esta función tiene que ver con los trámites jurídico-administrativos de la empresa. Es decir, el Departamento de Recursos Humanos tiene que conocer muy bien cuál es la normativa laboral.
La normativa laboral nos dice cuáles son los principales derechos y deberes de los trabajadores. La principal normativa laboral, que supongo que os sonará, es el Estatuto de los Trabajadores. Esto es un documento que se aplica a cualquier trabajador. Pero, por ejemplo, si nosotros somos trabajadores y tenemos alguna duda sobre lo que está pasando en el trabajo, lo primero que recurriríamos sería al contrato de trabajo. Si el contrato de trabajo no se aclara, iríamos al convenio colectivo de nuestro sector y al Estatuto de los Trabajadores. Luego también he puesto otra normativa que también puede hablar sobre determinados aspectos laborales, que sería de la Unión Europea y la Ley de Libertad Sindical. Además, el Departamento de Recursos Humanos, además de conocer la normativa laboral, los derechos y deberes de los trabajadores, tiene que conocer muy bien el contenido, cómo se formulan los contratos, los tipos de contratos que hay. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con las nóminas, sueldos de los trabajadores. Estos son algunos de los derechos y deberes laborales que tienen que respetar tanto el trabajador como el empresario. No hay que sabérselos, simplemente que sepáis que existen. Y, por ejemplo, uno de los derechos básicos que ya conocéis de los trabajadores es el derecho a la huelga. Uno de los derechos relacionados con el trabajo es el respeto a la intimidad. Si me graban, tengo que saberlo. También a no ser discriminado por ningún tipo de razón. Y luego, bueno, pues como deberes del trabajador, pues siempre cumplir con las medidas de seguridad e higiene que el trabajo nos obliga. Nos iríamos con los contratos de trabajo, que estaría dentro de la pregunta de administración del personal, y en los apuntes os he puesto cuál es el contenido que debe contener un contrato laboral. Entre el contenido pues tiene que aparecer cuál es el tipo de trabajo que va a desempeñar, la duración del contrato de trabajo, si es indefinido, si es temporal, el periodo de prueba que tendrá el trabajador, la duración también de cuánto va a durar la jornada laboral, las horas extras y también pues la remuneración, el salario también aparece. Y os quiero decir que hay contratos que pueden ser orales. Normalmente los contratos siempre son escritos, pero existen algunas excepciones donde el contrato puede ser oral. De los contratos que vemos aquí, vamos a clasificarlos en 3 tipos. Como vemos aquí, podemos hablar de contratos indefinidos. Los contratos indefinidos son los que vosotros conocéis como contratos fijos. Los contratos temporales, como dice la palabra, cuando termina la obra o el servicio por el cual ha sido contratado, se termina el contrato de trabajo. Y luego están también los temporales, pero se denominan temporales formativos. Dentro de los temporales por obra, por diversas circunstancias, este de aquí que vemos se dividen en obra y servicio, interinidad y circunstancias eventuales de la producción. Obra y servicio. Contrato un pintor para pintar mi empresa. Cuando termina el pintor de pintar mi empresa, finaliza el contrato. Finaliza la obra, finaliza el contrato. Interinidad es cuando se contrata a un trabajador para sustituir a otro que está de baja o está en excedencia, con lo cual cuando el trabajador ya vuelve de su excedencia o de su baja, termina ese contrato de interinidad. Y el contrato por circunstancias eventuales de la producción se refiere a aquellos contratos que se contratan a trabajadores porque ha aumentado bastante las tareas en la empresa, las ventas. Esto sucede, por ejemplo, en periodos de rebaja, en verano, también en Navidad, cuando las ventas aumentan demasiado y contratan a los trabajadores.
Y finalmente tenemos a los temporales formativos. La diferencia principal entre el contrato de práctica y el contrato de formación y aprendizaje es la titulación. En un contrato de práctica se necesita una persona que esté titulada, que no tiene no tiene experiencia. Y la formación y aprendizaje es un contrato que combina la formación teórica con la formación práctica y son para aquellas personas que no tienen una titulación y tienen unos estudios mínimos. Comenzamos a explicar la nómina del trabajador. Solo cae de manera teórica, no de manera práctica. Entonces, este es el documento que nos dan o el recibo que nos dan a la hora de recibir nuestro salario. La estructura es la siguiente, lo único es que la parte de aquí, este es el encabezado que iría al principio de la nómina, donde se exponen cuáles son los datos del trabajador y de la empresa. Si nos centramos en la nómina, vamos a ver que se divide en dos grandes partes. En primer lugar tenemos los devengos que están aquí, que es todo el dinero que va a recibir el trabajador. Y por otro lado tenemos las deducciones, que sería aquello que nos va a quitar por la seguridad social y por el impuesto de la renta de las personas físicas, IRPF. Y aquí tenemos abajo el líquido a percibir, que sería los devengos, es decir, todo lo que vamos a recibir, menos las deducciones, que es todo lo que nos van a quitar. ¿Qué tenemos dentro de los devengos? En primer lugar, tenemos el salario base. El trabajador como salario base va a cobrar 1.000 euros. Complemento salarial. ¿A qué se refiere a esto? Pues, por ejemplo, un trabajador por antigüedad, un trabajador por conocimiento de idiomas, un trabajador porque su trabajo es peligroso, va a cobrar un extra más. Imaginaos que yo tengo una antigüedad en la empresa de 5 años y por ello cobro 100 euros. Pues 100 euros en complementos salariales. ¿Horas extraordinarias? Pues imaginaos que yo he hecho horas extraordinarias en mi empresa y me pagan 50 euros. Gratificaciones extraordinarias. Esto se refiere a las pagas extras. Normalmente son 2 pagas extras que se van a recibir en Navidad, o sea, en diciembre y en julio. Imaginaos que estamos en el mes de diciembre y voy a cobrar de paga extra lo mismo que recibo de salario base, 1.000. Luego tenemos aquí, no sé si habéis visto, percepciones no salariales. Aquí serían percepciones salariales que se dividen en todo lo que he dicho y percepciones no salariales que sería la que llamamos, por ejemplo, dietas. Nos vamos de viaje por motivos laborales y nos pagan el desplazamiento, el alojamiento o, por ejemplo, las prendas de trabajo que también utilizamos en la empresa. Una vez que tengamos las percepciones salariales y no salariales, se suma la cantidad y se pone en total devengado. Posteriormente nos vamos a deducciones, que se va a dividir principalmente en dos partes. Lo que nos quitan de la seguridad social. ¿Por qué nos quitan dinero para la seguridad social? Porque estamos cotizando. Estamos cotizando para nuestra pensión de jubilación, estamos cotizando por si nos damos de baja, estamos cotizando por nuestra prestación de desempleo y por ello nos quitan dinero. Y luego tenemos el IRPF, que está aquí, que es el impuesto de la renta a las personas físicas, que por recibir un salario nos quitan un porcentaje. Es un impuesto progresivo, es decir, quien más dinero recibe, el porcentaje es mayor. Una vez que tengamos todo lo que nos van a quitar, aquí simplemente, como he dicho anteriormente, restamos a los devengos, que es todo el dinero que recibimos, le restamos las deducciones y así sale nuestro salario neto. El salario bruto sería este de aquí, sin restarle la seguridad social y los impuestos.
Aquí tenéis un esquema de todo lo que he explicado y eso es una pregunta de selectividad, con lo cual lo que yo haría es copiar este esquema y completar un poquito las definiciones que vienen en los apuntes sobre qué son las percepciones salariales, las no salariales y bueno, cómo se estructura. Vamos terminando con las funciones del Departamento de Recursos Humanos y bueno, como he dicho anteriormente, las normas laborales están reguladas principalmente en la norma básica, el Estatuto de los Trabajadores. En muchas ocasiones los trabajadores quieren mejorar sus condiciones y entonces pues se juntan los representantes de los trabajadores, que sería lo que denominamos sindicatos, supongo que os sonará. Se reúne también con los representantes de los empresarios, que se denomina patronal, e intentar negociar y así mejorar por las condiciones y conseguir un acuerdo entre trabajadores y empresarios. Cuando existe acuerdo, lo que se crea es el convenio colectivo, que es un documento que regula pues o mejora las condiciones del trabajo. Es un acuerdo entre empresarios o representante, que sería, repito, la patronal, y los trabajadores o en su caso su representante, que serían los sindicatos. Si no hay acuerdo, pues lo que se produce es el conflicto de intereses. Y finalmente tenemos la función de prevención de riesgos laborales, que es la que vemos aquí. El objetivo fundamental es proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Esto se refiere a todas las medidas que establece la empresa pues para prevenir los diferentes riesgos, pues el uso de guantes, el uso de gorro para trabajar, el uso de protectores en los ojos, todos aquellos requisitos que mejoran las condiciones en el trabajo. También quiero decir que es de obligado cumplimiento por parte de la empresa y como por parte del trabajador, y que esto tiene que estar reflejado en un documento que se denomina Plan de Prevención.